Dos nuevas víctimas mortales en las carreteras de Castilla y León y ya van 40 este año. En plena autovía en Palencia ha muerto un joven arrollado por otro coche. Él había tenido un accidente y se bajó del vehículo sin chaleco. En Salamanca, en la ciudad, una mujer ha sido atropellada. Probablemente el conductor se vio cegado por el sol. Muy buenas tardes, seguimos en campaña electoral, aunque esa sensación parece que no nos abandona en los últimos meses. Tal día como hoy, 28 de mayo, hace justo un año, estábamos votando. Fueron municipales y autonómicas en muchas comunidades y eso conformó un nuevo mapa político que cambió por completo el tablero y la partida. En Castilla y León, 4 de las capitales de provincia cambiaron su color de gobierno en las municipales. De las 5 que no, en 2 hubo mayoría absoluta, Salamanca y Soria, PP y PSOE respectivamente, y en 3 fueron necesarios pactos de gobierno. Enseguida contamos, un año después, lo que nos dejó aquel 28 de mayo. Los cultivos de avena tienen por delante un gran futuro destinados al forraje. Van ganando terreno a la alfalfa, la opción dominante, y suponen muchas ventajas. Una de ellas es que Castilla y León ya apunta como gran productor a escala global. Los embalses de la cuenca hidrográfica del Duero se encuentran en estos momentos en el 91% de su capacidad. Una cifra muy buena si lo comparamos con los números de hace un año y si lo comparamos también con los números de hace una década. En breve les contamos más. El ministro de Asuntos Exteriores hebreo Israel Katz ha acusado a Pedro Sánchez de cómplice de incitación al genocidio del pueblo judío y también de crímenes de guerra tras el reconocimiento del Estado palestino. La respuesta diplomática de España se hará esperar, ha asegurado José Manuel Álvarez. Sumar celebra el reconocimiento, pero insiste en que no es suficiente. Circular en patinete ahora estará más regulado. El Gobierno exigirá un seguro para todos los que lo usen. Además, habrá mayores indemnizaciones para las víctimas de estos accidentes. Luego les contamos más detalles. Lo han llamado el tren de la cultura y en él han llegado hoy a Valladolid ellos, escritores de gran tirada en nuestro país. Son los encargados de hermanar la Feria del Libro de la ciudad con la de Madrid. Ambas empiezan este fin de semana. Y seguimos con tiempo estable. Mañana muy pocas nubes y bastante calor. Atención porque en algunas ciudades se van a superar incluso los 30 grados en las horas centrales del día. Hace un año de estas imágenes, el 28M, se celebraron municipales en toda España y autonómicas en muchas comunidades, no en la nuestra. Y ese día supuso el inicio de una rueda electoral que ha girado hasta hoy. Después llegaron las elecciones generales adelantadas y también un adelanto en Galicia, País Vasco y Cataluña. Pero volvamos al 28M de hace justo ahora un año, precisamente para saber el porqué de la importancia de esas elecciones. Cambiaron completamente el color del mapa político en los ayuntamientos de España. De las anteriores municipales, en 2019, prácticamente teñido de rojo ese mapa, y lo ven, pasamos a un escenario opuesto 4 años después. Aquí en Castilla y León, el mando cambió en 4 de las 9 capitales de provincia. Los resultados dejaron aquí un mapa de gobiernos en minoría, pactos y solo 2 mayorías absolutas. Este de Salamanca es uno de los ayuntamientos de capitales de provincia en los que se registraba mayoría absoluta en las municipales. Carlos García Carballo devolvía esa situación al Partido Popular, formación que gobierna ininterrumpidamente desde 1995 en la capital salmantina, aunque en 2 mandatos lo haya hecho merced a pactos con Ciudadanos. También el 28 de mayo pasado dejaba la victoria por mayoría absoluta del PSOE en Soria. Su alcalde, Carlos Martínez, gobierna en la capital soriana desde 2007. 3 grandes capitales se vieron obligadas a llegar a pactos. Una de ellas fue Valladolid. Aquí el Partido Socialista fue la fuerza más votada, pero el Partido Popular y Vox se aliaron para formar gobierno, por lo que Jesús Julio Carnero logró el mando con el apoyo de la formación verde. Sucedió así también en Burgos, donde Cristina Ayala gobierna con la alianza de Vox. Sin embargo, en Zamora también hubo coalición, pero eso sí, entre otros partidos políticos. Francisco Guarido continúa al frente otra legislatura más con el apoyo de
de los socialistas, convirtiendo así a Zamora en la única provincia de España en la que gobierna Izquierda Unida. El resto de ayuntamientos de capitales de Castilla y León están gobernados en minoría. En el caso del de Palencia por un alcalde popular y los de Segovia y León por socialistas, siendo este último consistorio el que más tardó en formarse de toda España. En la capital amurallada por Ávila gobierna por segundo mandato consecutivo. Jesús Manuel Sánchez Cabrera fue reelegido con los votos de sus 11 concejales. Hace apenas un mes se sometió a una cuestión de confianza que perdió, pero al no presentar ningún grupo de la oposición una moción de censura, la legislatura ha continuado, así como el proceso del proyecto de presupuestos. Y mientras ahora seguimos inmersos en plena campaña por las europeas del domingo 9 de junio. Comenzamos ya con la información electoral. La campaña electoral del PSOE de Castilla y León ha llegado este martes al Bierzo. En Ponferrada, el líder de los socialistas de la comunidad ha pedido a los suyos que se movilicen masivamente de cara al próximo 9 de junio. Ese día, ha defendido Luis Tudanca, lo que se juega a Europa en las urnas es retroceder en el tiempo o seguir avanzando en derechos y libertades. Los socialistas, ha defendido, harán todo lo posible para que en Europa no haya un gobierno como el que dice se sufre en Castilla y León. Nuestra importante y gran ciudad. Un momento trascendental desde el punto de vista histórico. Lo que se juega el destino de Europa en estas elecciones es lo más importante de las últimas décadas. Nunca antes habíamos estado tan cerca de un posible retroceso en el proceso de construcción europea, en el avance en derechos y en libertades y también en todo lo que tiene que ver con el estado de bienestar. Mensaje muy parecido al que esta misma tarde ha enviado desde Denia, la número 1 en las listas socialistas. Teresa Rivera ha hablado de momento sensible y crítico para Europa. Según la candidata del PSOE, lo que necesita ahora es más unidad y solidaridad para hacer frente a lo que define como el cóctel Molotov que representa el avance de la derecha y la ultraderecha. Un peso creciente de la derecha y la ultraderecha en las instituciones europeas es un gran peligro. Negacionismo, machismo, violencia, recorte de agenda social. Imaginaros ese cóctel Molotov en las instituciones europeas. ¿Qué Europa tendríamos? Pues tendríamos una Europa muy parecida a lo que vemos aquí como un peligro de regresión, pero elevado a la enésima potencia. Fernández Mañueco ha viajado esta tarde a Soria, a San Esteban de Gormaz. Allí ha pedido el voto al PP como único freno a Pedro Sánchez. Todo lo demás, dice, es darle un balón de oxígeno al PSOE. Buscan mostrarle la puerta de salida al presidente y denuncian agravios a Castilla y León y a Soria. Desprecios que proceden también del ministro de Transportes. Llamó a Castilla y León geriátrico a cielo abierto. Nada más y nada menos, que ha despreciado a las personas mayores. Ha explicado ayer o en estos días en el Senado el nuevo mapa de transporte de autobuses interurbanos. Se van a suprimir 346 paradas de autobuses interurbanos entre los pueblos de Castilla y León. Raúl de la Hoz denuncia que Pedro Sánchez crea crisis diplomáticas para distraer la atención y agotar a los españoles. También lo acusa de atentar contra el medio rural con políticas progresistas que dice afectan directamente a la industria agroalimentaria y generan despoblación. Los más y mejores ecologistas de nuestro país se encuentran en nuestros pueblos. Son nuestros agricultores, son nuestros ganaderos que conocen el campo y que quieren seguir viviendo en el campo. Y la ideología no puede, en absoluto, seguir perjudicándoles como está intentando día tras otro el Partido Socialista. Javier Nart ha estado hoy en León. El eurodiputado ha dejado muy clara su opinión sobre la política medioambiental y el equilibrio entre lobo y ganadero. Y los ganaderos conocen el campo mejor que el urbanita fundamentalista. Por lo tanto, yo defiendo el lobo, pero también defiendo al ganadero. Y defiendo que cuando el lobo expande su territorio y entra en territorio de ganadería, hay que controlarlo. Y controlarlo significa, lo decimos claro, cazarlo.
Sobre la falta de vivienda y sobre los pisos turísticos. De eso ha hablado esta tarde la candidata de Podemos en La Palma, donde Irene Montero ha exigido que Europa actúe, si es necesario, con prohibiciones. Este momento político es un momento político de firmeza ética, de firmeza moral, de que el voto también represente principios éticos y morales. Si las casas son para vivir, hay que prohibir que los fondos buitre compren casas en Europa. Hay que prohibir los pisos turísticos hasta que acabe la emergencia habitacional. Y claro que se puede. Sumar insiste en la necesidad de rebajar la tensión que se vive en el debate político. Para la coalición, las elecciones europeas suponen la oportunidad de centrarse en lo que importa frente a otros conflictos. Conflictos que no son relevantes, ¿no? Para nosotros lo relevante es las personas migrantes, los problemas del campo, ¿no? Todo aquello, el acceso a la vivienda, todo aquello que la gente necesita para vivir, ¿no? Y hay gente que genera ruido en torno a cosas que no son relevantes políticamente para la ciudadanía. Vox reivindica un cambio de rumbo en Europa que acabe con lo que llama tiranía socialdemócrata. Arremete contra PP y PSOE e insiste en derogar el Pacto Verde, el migratorio y la Agenda 2030. No hay organización política en España ahora mismo, ni una sola, que sea más europea que nosotros. Ser europeo es defender el campo europeo, es defender la agricultura y la ganadería, es defender las fronteras europeas. Ellos son los antieuropeos y ellos están destruyendo Europa. El reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Y además, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal, rotundo, a Hamás, que está en contra de la solución de los dos Estados. Lo han escuchado. Después de reconocer oficialmente el Estado de Palestina, el presidente del Gobierno ha dejado claro que no se trata de una posición contraria a Israel y que desde aquí se sigue condenando a Hamás. Pero el Gobierno de Netanyahu no ha tardado en responder en redes sociales. Respuesta dura, además. Su ministro de Exteriores ha equiparado a la vicepresidenta Yolanda Díaz con los líderes de Irán y de Hamás y ha acusado a Pedro Sánchez de ser cómplice de incitar al asesinato de judíos por no cesarla. Pero las reacciones también han llegado desde nuestro país. Como era de esperar, sus socios de gobierno y los partidos de la oposición no han tardado en reaccionar. Mientras el gobierno defiende que es una medida de justicia y la única vía para garantizar la paz entre los dos estados, la oposición le acusa de ser un irresponsable, de utilizar el conflicto en Oriente Medio para su beneficio personal. Sus socios celebran esta medida, pero insisten en que no es suficiente. Yolanda Díaz pide directamente proceder al embargo de armas y apuntan a que Sánchez toma este tipo de decisiones sin contar con nadie. Lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez es tremendamente irresponsable. Está utilizando un conflicto internacional como cortina de humo para tapar los escándalos de su gobierno, de su partido y de su entorno personal. Constituye el peor acto de diplomacia de relaciones políticas. No se puede reconocer eso porque eso es reconocer a una organización terrorista. Ese simple reconocimiento formal no pondrá fin al avasallamiento de los derechos de la población palestina. El Gobierno sabe que nos tiene a su lado en la cuestión del reconocimiento, pero que no es suficiente. Y hoy también el Gobierno central ha anunciado el recurso ante el Constitucional para que se derogue la Ley de Memoria Democrática de Aragón, la que han sacado adelante allí el Gobierno de PP y Vox. Pero no solo eso, el ministro de Memoria Democrática ha dicho que tomarán la misma decisión con la Junta de Castilla y León si finalmente aquí las Cortes aprueban la Ley de Concordia. Si se terminan aprobando como las conocemos, indudablemente arbitraremos el mecanismo inicial del 33.2 y luego también iríamos al Tribunal Constitucional. Por tanto, la decisión no está en manos del Gobierno de España, sino en este caso de quienes han presentado iniciativas que aún están por definirse en el arco parlamentario pertinente, ¿no?
Y hay novedades en el caso de Begoña Gómez, al menos novedades públicas, porque hoy hemos sabido que el juez que trabaja en este asunto ya la calificó de investigada en el mes de abril, es decir, antes de que Pedro Sánchez se tomara esa pausa para reflexionar. Vamos a Madrid, Diego Cano. Sí, desde el 16 de abril tenía esa condición de investigada Begoña Gómez. Esto ha sido lo más destacado del auto del juez Peinado que hemos conocido durante el día de hoy. Desde el PP advierten que quieren llegar hasta el final de este caso, así lo señalaba Cuca Gamarra aquí en el Congreso de los Diputados hace apenas una hora. En el PSOE, Patxi López, cuando ha sido preguntado por si Pedro Sánchez era conocedor del estatus de investigada de su mujer previo a su comunicado, previo a su periodo de reflexión, se ha limitado a responder que el presidente ya dio las explicaciones pertinentes y que el sumario se encontraba bajo secreto. Ni Sánchez, ni su gobierno, ni su entorno se han comportado de una manera a la altura de lo que los españoles merecen. No se están comportando de una manera decente. No están a la altura de España ni están a la altura de los españoles. No nos corresponde, como decía, determinar si han pasado la línea de la ley penal, pero lo que sin duda alguna han sobrepasado con todo tipo de creces es la de la ética y la de la responsabilidad política. Hay una investigación, un informe de la UCO, es decir, de la Guardia Civil, posterior a este sumario, en la que desmonta punto por punto todas las falsedades sobre las que se basa la acusación de esa pseudoorganización ultraderechista Manos Limpias, a la que luego se suma Vox, una acusación sacada o basada en bulos, en mentiras. Y hoy también hemos conocido que la Guardia Civil sostiene que José Luis Ábalos tenía conocimiento de los contratos adjudicados a la trama Koldo. Antonio Silván se lo ha reprochado al ministro Ángel Víctor Torres. Ha sido en una sesión en el Senado donde también le ha exigido que convoque la conferencia de presidentes. Ustedes no creen en la conferencia de presidentes porque no quieren dar la cara. Ustedes están incumpliendo la ley. Una vez más están al margen de la ley. Y le invito precisamente a que cumpla la ley. Les da igual cumplir con las comunidades autónomas que no. Ustedes quieren utilizar la conferencia de presidentes como herramienta partidaria y partidista. Lo que quieren es utilizarla para enfangar, para volver a la bronca, a la discusión permanente y no a lo que es el espíritu propio de la conferencia de presidentes. Las lluvias de este invierno y una primavera generosa con el agua también nos han dejado los embalses de Castilla y León en niveles realmente positivos. De media superan el 90% de su capacidad y eso supone una buena cifra si la comparamos con la última década. La situación en Castilla y León con los embalses sigue siendo muy buena. La media de agua embalsada se encuentra en estos momentos en un 91%, un dato muy por encima del 67% del año pasado y por encima también de la media de los últimos 10 años, que se corresponde con un 83%. Más o menos todos los embalses de la cuenca hidrográfica del Duero se encuentran en un 90%, excepto el sistema del Pisuerga en Palencia, que se encuentra al 76% por el embalse de la Requejada. Aún así, este embalse está al doble del año pasado. Buena reserva de agua en Castilla y León ante un verano que se prevé caluroso y seco. La EMET avisa de que será todavía más cálido que los últimos, que ya fueron de récord. Y con la llegada del calor, los primeros incendios de la temporada. Estas imágenes son de Tarragona, donde se han calcinado casi 100 hectáreas. De momento, en este mes de mayo, no se ha producido ningún gran fuego en nuestro país. Y pendientes del tiempo, como siempre, los agricultores. En el caso de los cultivos de alfalfa, que se emplea para el forraje, las lluvias han hecho que proliferen las malas hierbas, pero la producción por hectárea va a ser muy buena este año. Es el material más empleado para el forraje, la alfalfa, pero cada vez le hace más la competencia la avena. Puede tener más calidad y ser más rentable, sobre todo de cara a las exportaciones. De hecho, esta es la primera campaña en la que Castilla y León vende forraje de avena a Asia. A nivel mundial, solo hay un competidor más.
La avena aspira a convertirse en el forraje del futuro en Castilla y León y sustituir en gran parte a la alfalfa. Es un cultivo más resistente a los ataques de insectos e incluso es una fuente de fibra mejor que la de la alfalfa, porque tiene azúcares y es una fibra muy apetecible para el ganado. Actualmente se siembran 80.000 hectáreas de avena en Castilla y León. La mitad va destinada a forraje, pero el reto de cara a las exportaciones es lograr que el porcentaje de azúcares de la avena que se produce en Castilla y León pase del 15 al 20%, lo que la hace más valorada. Se puede mejorar por un lado por la base genética, ensayando todo tipo de variedades de avena, todo tipo de especies de avena y viendo cuál tiene un potencial de producción de azúcares solubles al agua más alto. Si se alcanzan estos parámetros, la rentabilidad será mucho mayor. Una hectárea de forraje de avena va a facturar más de 1.000 euros, por lo tanto puede ser un cultivo incluso más rentable que una cebada a grano o que un trigo a grano. El mercado asiático es el que más demanda la avena como forraje, pero el año pasado no se pudo exportar lo esperado por la sequía, aunque se espera que en el actual todo mejore. Es el año de inicio de la exportación de avena de España a Asia, a China en este caso, que es un país que incluso ha demandado hasta 400.000 toneladas de avena. Y que de momento solo está comprando esa cantidad a Australia. Se lo contábamos en titulares, en las últimas horas hay que lamentar 2 muertes más en carreteras de Castilla y León. En Palencia así han quedado los coches implicados en el siniestro. Esta madrugada en la A67 a la altura de Villamuriel de Cerrato un joven de 20 años ha muerto atropellado. Se había bajado del coche en plena autovía sin chaleco reflectante después de chocar con el quitamiedos y fue arrollado por otro turismo. Además hay otros 2 heridos. Y en la ciudad de Salamanca una mujer ha sido atropellada esta mañana también. Tenía 50 años y era profesora en el centro de FP Río Tormes. El accidente se ha producido en un paso de peatones cuando al parecer el sol ha deslumbrado al conductor del turismo que la ha embestido. El centro educativo donde trabaja ha señalado en su página web que se han cancelado las clases hoy y mañana en señal de luto. Otro tipo de accidente muy frecuente ocurre con los patinetes, que a partir de ahora van a estar más regulados. El Gobierno va a exigir a sus propietarios que tengan un seguro y que también estén registrados, todo ello antes de enero de 2026. Además, también aumentarán las indemnizaciones para las víctimas de este tipo de accidentes ocurridos con estos vehículos, con los patinetes. Pero no van a ser los únicos vehículos que van a tener un seguro. También estarán obligados los propietarios de vehículos agrícolas e industriales. En total son más de 2 millones. Iba un chico con un patinete a alta velocidad bajando precisamente por el acueducto, que es donde supuestamente por acá no pueden pasar, pero bajó y casi atropelló a uno de mis hijos. Nosotras que ya somos mayores nos tiran al suelo y adiós cadera. Te viene cuando te quieres dar cuenta es que no le ves. Van muy deprisa por Segovia y por todos los lados. Y pueden tener accidentes, o sea que me parece muy bien. Y que usen casco y toda la protección que tengan que usar. Y nuevo robo en las vías del tren. Hay 3 hombres detenidos por robar casi 3 toneladas del hierro de las vías. Fueron sorprendidos por la Guardia Civil cuando se llevaban los viejos raíles de la línea Soria-Torralba. Ellos ya tenían antecedentes por hechos similares en otras provincias españolas. La Junta ha ordenado sacrificar a las ovejas de la explotación de Renedo de Esgueva en Valladolid, que fue denunciada hace unas semanas. Recuerden que su dueño fue demandado por dejarlas abandonadas en pésimas condiciones y además tener al único trabajador sin contrato. Ya se las ha trasladado al matadero. Y hoy hemos sabido que la terraza del restaurante que se derrumbó en Palma era ilegal. La instalación no tenía licencia de ocupación ni de actividad, por lo tanto no era transitable. El ayuntamiento ha confirmado que la zona del restaurante y la del bar musical sí tenían los permisos necesarios. Ya saben que en ese hundimiento de la terraza murieron 4 personas y hubo 14 heridos.
las farmacias se convertirán en puntos de alerta ante las desapariciones. Los farmacéuticos, además de tener una relación muy cercana con sus clientes, cuentan con los conocimientos necesarios para detectar cualquier evolución degenerativa que pueden sufrir como consecuencia de la vejez. Por eso esta iniciativa, que pondrán en marcha próximamente el Consejo de Farmacéuticos y el Centro Nacional de Desaparecidos, puede ser muy útil en lo que a atención temprana se refiere. Les permitirá actuar de forma preventiva. En un par de semanas, Castilla y León va a analizar en un congreso el reto demográfico, la problemática que supone perder habitantes. Será en Aguilar de Campo, en Palencia, y el debate se abrirá a expertos internacionales. Además, lo que se extraiga de esa reunión servirá como base para abordar nuevas políticas. Se van a abordar 4 bloques temáticos: la gobernanza, la calidad de vida, el emprendimiento y las sinergias. Contará con 40 expertos a nivel nacional e internacional, y esta cita tendrá lugar durante los días 12 y 13 de junio en Aguilar de Campo. De ahí saldrá la hoja de ruta para luchar contra la despoblación. Reflexionar sobre cuáles son las líneas de acción política pública y privada también que permitan acometer éxitos en el reto demográfico, acometer éxitos en la obtención de atraer población, actividad económica, población y, por tanto, la repoblación de nuestro territorio. La consejera de Movilidad ha visitado esta mañana varias empresas en la Sierra de la Demanda, en Burgos. Son plantas dedicadas a la transformación de la piedra natural y la madera, que generan un elevado tráfico pesado en la comarca. María González Corral ha anunciado que en los próximos meses se van a licitar las obras de la variante de la carretera CL117, que eliminarán el paso de camiones por el centro de Salas de los Infantes. Necesitábamos cumplir con la nueva normativa estructural en lo que se refería a distintas estructuras que estaban incluidas en esta variante, y una vez acomodado a esa nueva normativa estructural, lo que podemos hacer es ya comenzar con el proceso de licitación, y esperemos que incluso antes de que finalice el año podamos ver ya maquinaria aquí. Cuando haces algo de corazón es porque quieres dar lo mejor, cuidando cada paso que das desde el principio. Ahora consigue 1 litro gratis comprando una caja. Descubre cómo en nuestros packs. El estado de la iglesia de San Pedro en Villalpando es crítico, sobre todo cuando hablamos de las cubiertas. Necesitan una obra urgentemente, aunque también cuando entramos dentro de la iglesia podemos ver algunos otros desperfectos producto del paso del tiempo y del desuso. Hay que recordar que esta iglesia lleva muchos años cerrada al culto y lo que quieren ahora es realizar un museo. Para ello han empezado con una colecta de la que han sacado hasta ahora 25.000 euros, pero en total necesitan 200.000. La Diputación de Zamora se ha comprometido a poner 100.000, aunque aún así necesitan todavía más fondos. Por otra parte, y con impulso de Zamorarte, lo que quieren los villalpandinos es unirse para salvar este templo mudéjar. Es lo único que nos queda de patrimonio en Villalpando, salvar la iglesia de San Pedro, con ese objetivo de que todas las piezas que tenemos en la iglesia, que son del siglo XII, siglo XIII, góticas y románicas, intentarlas exhibir en un museo el día de mañana. Este que ven es el denominado Tren de la Cultura. Así han llegado a Valladolid en este tren 12 escritores y escritoras con motivo de la celebración de las ferias del libro en esa ciudad y también en Madrid. Entre esos autores los veían la periodista Carma Chaparro o el escritor vallisoletano César Pérez Gellida. Todos se han subido a ese tren con destino Valladolid para hermanar las ferias del libro. Ambas, la de Valladolid y la de Madrid, comienzan el mismo día, este viernes. La pasión por la literatura ha traído a 12 escritores de renombre hasta Valladolid. Si tenemos la excusa de venir en un tren lleno de literatura en la que están todos nuestros libros y que además esté uno mío, pues muchísimo mejor. El viernes comienza la Feria del Libro de Madrid y Valladolid y ambas se van a hermanar. Lógicamente Madrid trae muchísimo más público, pero yo creo que Valladolid es de las ferias más importantes, no solamente por
por el interés que suscita y por la presencia de los autores, sino también por la respuesta que hay del público de Valladolid, que siempre es excelente. Además, la Junta de Castilla y León ha trabajado junto a la Feria de Madrid para intentar animar a la lectura a los más pequeños. Trabajamos en un proyecto conjunto que son los pequeños gigantes de la lectura. Y el próximo día 7 de junio, en la Feria del Libro de Madrid, tendrá la final nacional y en ella participarán 2 niños de Castilla y León. Así, la literatura no solo traspasará fronteras geográficas, sino que también llegará a todos los públicos. Lo ideal sería poner casetas desde Madrid hasta Valladolid para que la gente pudiera ir viniendo incluso andando, no tener ni que desplazarse. Porque aunque esto suene a ficción, desplazarse sí es posible a través de la lectura.